Buenos días, hermanas. Dios me las bendiga a todas. Espero que se encuentren bien. Am, Hoy tengo el privilegio otra vez de compartir el devocional con ustedes y el tema de hoy es el perdón, ¿verdad? El perdón es algo muy importante en la vida de los creyentes porque es algo que es algo diario, ¿verdad? Todos los días deberíamos venir ante el Padre, pedirle a confesar nuestros pecados y pedirle perdón de todo corazón, arrepentirnos y pedirle que nos perdone nuestros pecados. Y también el perdonar nosotros a otras personas, ¿verdad? Es parte también como un creyente a hacer eso porque la Biblia nos dice que debemos hacer eso. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 hasta el 35. Y voy a leer la versión Dios habla hoy. Comparé entre Dios habla hoy, la versión de Reina Valera 1960 y la traducción del lenguaje actual. Y la de Dios habla hoy es la más clarita. Esa es la que decidí usar. Y vamos a empezar en el versículo 21. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego Jesús cuenta la parábola del funcionario que no quiso perdonar, versículo 23. Por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y lo comenzó a estrangular, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de este pasaje? Pedro le pregunta a Jesús: ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano, a alguien que peca contra mí? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7, que significa todo el tiempo, siempre, ilimitadas veces debemos perdonar a esos que pecan contra nosotros. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir, como dice en Romanos 5:8, Reina Valera 1960, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él pagó el precio de nuestra deuda en esa cruz, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Él murió en esa cruz por nuestros pecados. Él pagó todo con su sangre. Y, y así como Jesús perdonó todos nuestros pecados, una deuda grandísima desde el del día que nacimos hasta el día que
ya muéramos, todo lo dicho, lo hecho y lo pensado, por todo eso, todo eso Jesús cargó con él y lo llevó a la cruz y murió por nosotros. A nosotros más nos queda venir ante el Padre, confesar nuestros pecados y pedir y arrepentirnos sinceramente, ¿verdad? Pero Jesús pagó todo eso, una deuda grandísima, ¿verdad? Aunque no lo merecíamos. Y como Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, ¿verdad? Porque así es como la Biblia nos dice que debemos hacer. No importa qué tan grande el pecado sea que alguien peque contra nosotros, es una deuda pequeña a comparación de toda una vida de pecados, ¿verdad? Lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Entonces debemos tener compasión como este rey tuvo del funcionario y no ser como el funcionario que no tuvo compasión de su compañero. Eso es lo que aprendemos de esta parábola, ¿verdad? Entonces sabemos que debemos perdonar a otros. Eso es lo que se trata el devocional hoy, el perdón hacia otros. Es algo que tenemos que hacer porque la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. También sale en la oración del Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6:12. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores para que Dios pueda perdonarnos a nosotros, ¿verdad? Hay que ser obedientes a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no perdonamos a alguien que nos hizo algo malo, ¿verdad? En primer lugar, estaríamos pecando contra la palabra de Dios en desobediencia, porque la Biblia claramente nos dice que debemos perdonar, así como acabamos de leer. Y dice 70 veces 7, que ya aprendimos que significa siempre, ¿verdad? No nomás 490 veces, 70 por 7, 490 veces y ya, a la 491 ya fue suficiente, ya no, ¿verdad? Todo el tiempo. 2, si no perdonamos a nuestros deudores, nosotras mismas nos quitamos la bendición de tener un corazón que sea agradable a Dios, donde Él puede habitar y nosotras mismas lo corremos de nuestro corazón. Nos quitamos el gozo y la paz que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando sí perdonamos. Y Dios conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar, Él sabe si fue sincero o no, si nosotros perdonamos sinceramente o no, ¿verdad? A mí me ha pasado de que cuando yo perdono a alguien, Dios como que me recompensa y me hace sentir tan bonito adentro, tengo gozo y tengo paz en mi corazón, y pues es muy bonito que sea un lugar agradable donde Dios pueda habitar, ¿verdad? 3. Si no estamos perdonando a nuestros deudores, es casi seguro de que hay amargura, resentimiento, rencor, a lo mejor hasta odio en nuestro corazón, y todas esas cosas nos separan de Dios. Porque esos sentimientos, cuando guardamos ese tipo de sentimientos malos en nuestro corazón y les damos vueltas y vueltas y vueltas, esos sentimientos no se van a hacer más chiquitos o se van a quedar del mismo tamaño, van a ir creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a poder llegar hasta odiar a una persona porque no la perdonamos. Y también nos vamos atando más y más a esos pecados, y sabemos que el pecado nos separa de Dios. Y si estamos pecando de esa manera y nos estamos apartando de Dios, a lo mejor hasta sin darnos cuenta podemos tener consecuencias tan feas como a lo mejor hasta quedarnos atrás cuando Jesucristo venga por su iglesia. Puede pasar eso. En Apocalipsis 19
del versículo 7 al 8, Reina Valera dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí nos dice, la esposa se vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente. No puede haber ni arruga ni mancha en esa vestimenta, porque la arruga y la mancha representan el pecado. Y si hay pecado, entonces no es lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Y aquí dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en Efesios 5:27, Reina Valera también dice: a fin de presentarla a sí mismo, Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí estamos viendo que no podemos tener mancha alguna, que tenemos que estarnos purificando, ¿verdad? Repitiendo nuestros pecados, al igual que perdonar a otros, porque si no, vamos a ir guardando resentimiento, enojo, rencor contra otras personas, amargura, y todo eso va a ir creciendo, nos vamos atando más a ese pecado y nos vamos separando de Dios. Y no queremos, porque no queremos quedarnos atrás cuando Cristo venga. Y por mientras de que Cristo no venga, queremos ser agradables a Dios, ¿verdad? Entonces son esas tres. ¿Qué pasaría? Bueno, yo pensé en esas tres. ¿Qué pasaría si no perdonamos a alguien que nos hizo algo malo? Una, pecamos en desobediencia contra la palabra de Dios, porque nos dice que todo el tiempo debemos perdonar. Dos, nosotras mismas nos robamos la bendición, el gozo, la paz que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón al ser obediente a la palabra de Dios y perdonar. Y tres, si no perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, entonces empezamos a crear pecado en nuestro corazón. Nuestro corazón ya no es agradable a Dios y Dios ya no puede habitar ahí, y nos separamos de Él y pueden haber consecuencias muy feas. So hay que estar pensando en eso, ¿verdad? Y ya para terminar, voy a usar un ejemplo que escuché en una de las enseñanzas del pastor David Jeremiah. Él estaba hablando del perdón y dijo que había un joven que llegó a un punto en su vida en donde él tenía que ya empezar a hacer sus decisiones por sí mismo. Y considerándolo el perdón, él tenía dos ejemplos en su vida. Su papá, que era una persona que no perdonaba. Él, si algo le decían mal contra él no los perdonaba, empezaba a crear resentimiento, enojo contra esas personas, y todo eso en su corazón reflejaba hacia afuera, y se miraba en su rostro lo amargado, tenía vivía una vida miserable, se miraba en su personalidad, en su carácter, su estilo de vivir, todo lo que él traía en su corazón que reflejaba hacia afuera, todo lo feo, ¿verdad? Y el otro ejemplo era su mamá, que ella todo el tiempo perdonaba. Aunque le herían sus sentimientos, pecaban contra ella, lo que sea, ella perdonaba porque ella sabía que eso es lo que debería hacer. Y como su corazón se mantenía limpio y puro, entonces ella todo el tiempo tenía una sonrisa en su rostro, era feliz, tenía gozo y paz. Y todo eso en su corazón se reflejaba hacia afuera. Entonces este joven tenía la decisión: ¿quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá? Y él por fin escogió. Y escogió ser como su mamá, que todo el tiempo, a seguir ese ejemplo de todo el tiempo perdonar, ¿verdad? Porque ella era la que estaba viviendo felizmente. Su papá vivía una vida amargada, miserable. Y se me hizo muy bonito ese ejemplo, ¿verdad? De perdonar, ¿verdad? Todo el tiempo. Y entonces, pues ya para terminar, les quiero decir que hagamos el esfuerzo de estar bien con Dios en todas las áreas de nuestra vida.
y que no se nos vaya a olvidar la área del perdón hacia otros. Porque recuerden, Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura. Así que también hay que prepararnos en la área del perdón hacia otros. ¿Okay? Espero que este devocional sea de bendición para ustedes. Ya sé que todos sabemos lo del perdón, es algo muy hablado en la iglesia, pero es bueno revisarlo y reflejar en ello y mirar si nosotros estamos bien en esa área, listos para recibir a nuestro Señor y Salvador, o si tenemos que trabajar en esa área y prepararnos para estar puros y limpios, que nuestra vestimenta espiritual esté limpia y sin arruga y mancha, ¿verdad? Para recibir al Rey de Reyes. Dios las bendiga, hermanas, que tengan un día muy bendecido y las quiero mucho.